Estamos de regreso en Hoy es Noticia y vamos a ir de lleno a la discusión política porque recordemos la tarde de ayer por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención. El gobierno logró aprobar la idea de legislar el proyecto de reconstrucción nacional en el Senado. ¿Cómo se arma la oposición para seguir este debate? Es lo que vamos a conversar a partir de ahora con la senadora, presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Matilde. Senadora, bueno, vamos a conversar de cómo enfrenta ahora la oposición lo que se viene en adelante cuando se ha abierto el gobierno nuevamente, se habla de la idea de poder dialogar. Pero lo primero que le quiero preguntar es si tuvo posibilidad de conversar con el senador Pedro Araya del PPD, parte de la bancada de la oposición que había acordado votar de una manera y él se abstiene. ¿Pudo conversar con él? La verdad es que no, Matilde, pero aquí cada uno tiene también un margen de acción. Él es militante de otro partido, él tendrá que dar explicaciones en su bancada y en su partido. Nosotros desde el Partido Socialista tuvimos una conducta única, consistente con lo que veníamos diciendo hace largo tiempo, que era analizar este proyecto, formularle observaciones al gobierno, entregar una propuesta que iba más allá incluso de lo propiamente planteado por el gobierno, en el sentido de proponer otras cosas importantes, como por ejemplo que se pueda orientar a ciertas actividades productivas, algunos temas, temas de I+D que son importantes de abordar, algunos temas de incentivo a la exportación, y también planteamos un fast track legislativo en términos de varias normas que están hoy día en debate en el Congreso y que tienen que ver con también la facilitación de inversiones en el país y que no están dentro de este conjunto de la discusión de la mega reforma. Ya. Y por último también planteamos un tema con la modernización del Estado, así que nuestra propuesta iba bastante más allá incluso de la propiamente planteada por la reforma tributaria en sí. Sí, yo le preguntaba esto porque llamó la atención el, entre comillas, descuelgue del senador Araya. También le quiero preguntar por el tiempo finalmente que no logró sumar la senadora Paulina Núñez, que había estado tratando de efectivamente que esta votación pudiera realizarse dentro de un par de semanas para poder haber abierto el diálogo. ¿Cómo califica usted esta victoria también del gobierno que celebró estos 26 votos y cómo queda la discusión en adelante, también considerando que la propia presidenta del Senado no fue escuchada? Yo creo que el gobierno celebra un triunfo que no es tal, porque la verdad es que no consiguió ni un solo voto más. Entonces, pero ganó. Efectivamente aprobaron, ¿perdón? Pero ganó. ¿Qué es lo que ganó? Ganó por un voto la aprobación de la idea de legislar, que era lo que quería. Por eso, pero no hay nada que celebrar. Yo creo que se podría celebrar cuando existe la posibilidad de mejorar el proyecto, cuando hay voluntad de aquello, cuando realmente se gana algo. Cuando uno tiene el resultado por anticipado, no ha ganado nada. Entonces, estas manos en alto del gobierno a mí me parecen totalmente de más. No sé qué se celebra porque el proyecto, como se dijo por todos los expertos que nosotros escuchamos en el Congreso, a las sesiones que no asistió el ministro Quirós, tenían que ver con una crítica al proyecto, tenían que ver con temas importantes como el de financiamiento, tienen que ver con cómo se enfrenta a un escenario fiscal desafiante como el que tenemos, pero que además persiste en un déficit, y cómo mejorábamos el proyecto. Entonces, la verdad, no veo un espacio de celebración, salvo de autocomplacencia. Me parece que es legítimo, pero la verdad no veo que con eso gane el país. Habríamos ganado mucho más, probablemente, si se hubieran acogido alguna de las propuestas que hicieron desde los distintos centros de estudio o los economistas, y que al menos nosotros desde el Partido Socialista fuimos capaces de recoger incluso algunas que venían
de sectores políticos distintos del nuestro, porque estimamos, por ejemplo, que hay temas que son relevantes, como los que señalé en un inicio, la modernización del Estado, temas de exportaciones o de permisos sectoriales que podemos mejorar y contribuir a que efectivamente exista mayores inversiones, que potenciemos el crecimiento, pero eso no es incompatible con el equilibrio fiscal que debiera ser lo deseable y lo que buscara el gobierno en circunstancias que lo plantea como dos temas totalmente incompatibles. Ahora, senadora, yo le quiero preguntar qué cambió desde principios de semana a lo que ocurrió el día de ayer, porque yo la escuché a usted en una entrevista radial el día martes en la mañana, en que decía que si bien el ministro Quirós había llegado de una determinada manera a enfrentar las negociaciones al Congreso en un principio, ya notaba que había adquirido otro tono y que las conversaciones que habían tenido ustedes, tanto con el ministro Quirós como con el ministro Alvarado, daban cuenta de otro ambiente. ¿Qué cambió entre el martes y ayer para que eso finalmente quedara en nada? Bueno, nosotros el lunes llevamos una propuesta, estuvimos 2 horas dialogando con los ministros y estimamos que podía haber un espacio donde efectivamente el gobierno mostrara una voluntad de mejorar el proyecto y por lo tanto mi ánimo del martes de la mañana da cuenta de eso. Lamentablemente no recibimos respuesta de aquello y en consecuencia estimamos que finalmente el gobierno no quería avanzar en esta fase, probablemente más allá de tener sus 26 votos, y a eso responde también que la presidenta del Senado haya determinado poner en votación el proyecto. También nosotros lo solicitamos porque no veíamos un espacio más allá de eso, así que nuestro jefe de bancada, Juan Luis Castro, ayer cuando hubo reunión de comité a las 3 y algo de la tarde, lo hizo saber, que no habiendo recibido respuesta oportunamente, en definitiva había que simplemente votar. Eso no quiere decir que hoy día estamos en el día 1 de la votación o del periodo que se va a discutir en particular, de manera tal que habrá que ver cómo en este escenario donde ya hay un proyecto que el gobierno impulsa, que a nosotros nos interesa poder mejorar para que no cause los efectos negativos que todos los expertos han advertido. De manera tal que con mucha responsabilidad política vamos a seguir empujando esas indicaciones. Estamos coordinándonos primero entre nuestra bancada, pero también con otras bancadas para efectos de hacer indicaciones en conjunto para pedirle el patrocinio al Ejecutivo de varias indicaciones, porque como la mayor parte requieren también la firma del gobierno, habrá que ver que haya una voluntad política real y que se manifieste en el patrocinio de las indicaciones, como digo, una vez que estén formuladas. Ahora, senadora, ¿en qué es lo que sí hay acuerdo con el gobierno de todos los puntos que se presentan en esta reforma? 49 son referentes a temas nacionales, tributarios, hay 3 que refieren a la reconstrucción. ¿En qué es lo que hasta ahora hay acuerdo para poder ir despejando los que no y así avanzar de alguna manera? Sí, vamos a avanzar de todas maneras y vamos a votar cada una de las propuestas del gobierno. En lo que hay consenso en las normas de reconstrucción, y por eso se solicitó incluso hasta el día de ayer que se separaran del proyecto y las pudiéramos aprobar para efecto de que esas normas entren a regir a la brevedad, pensando en las personas de Ñuble, de Biobío, de Valparaíso, que requieren probablemente con mucha urgencia y con más de la que se le ha dado por parte del gobierno estas normas de reconstrucción. El resto creo que son todas situaciones en que hemos planteado alternativas, hemos planteado que la rebaja del impuesto requiere algún tipo de compensación, y ahí habrá que ir discutiendo, primero escuchando lo que va a ocurrir en la Comisión de Trabajo, que es la primera que va a revisar el proyecto a vuelta de la semana regional, luego por la Comisión de Medio Ambiente, donde hay normas bien importantes, porque caer en la desregulación, en que el Estado no tenga ningún tipo de condiciones para aceptar cualquier actividad tampoco es algo positivo, y así como no es incompatible el crecimiento con el equilibrio fiscal, tampoco lo es el crecimiento y la inversión con el respeto al medio ambiente y a las personas, porque recordemos casos trágicos como han sido el de Quintero Puchuncaví o el de Freirina antiguamente,
donde finalmente son las comunidades, las personas las que terminan pagando el costo de la falta de permisos o control de ciertas actividades. Ahora, senadora, el gobierno y más bien el oficialismo se ha abierto y ha dado ciertas señales de que hay 3 puntos en los que sí están dispuestos a cambiar. Uno de ellos es el tema de la invariabilidad tributaria, la cantidad de años, otro es el tema del subsidio al empleo y otro es el del CENSE. Con esos cambios, ¿es para la oposición una apertura suficiente? Son todos aspectos bastante accesorios de lo que es la discusión principal. Tal vez el más importante en materia financiera, yo integro la Comisión de Hacienda, de los 3 que usted ha nombrado, tiene que ver con la alta cantidad de recursos que implica un, digamos, un subsidio al empleo. Crédito al empleo, un aporte de 1.400 millones de dólares que realmente es excesivo para lo que significa finalmente el efecto. Ahí no estamos buscando subsidiar nuevos empleos. Entonces, la verdad es que eso ha sido objeto de críticas bastante transversales y más que una apertura del gobierno con la oposición, es un tema interno dentro de la propia derecha, donde le han hecho ver al gobierno que no cuenta con el apoyo para esa norma y que tiene que reformularla por su alto costo y poca efectividad. De manera tal que probablemente con ese mismo recurso se termine reorientando el presupuesto o el financiamiento de este proyecto, que también ha tenido críticas transversales en cuanto a que es un proyecto que está desfinanciado. Ahora, otro de los temas que se han abierto es a focalizar el tema de las contribuciones, de la exención de contribuciones, que hayan ciertos tramos que no queden exentos y que eso permita mantener el financiamiento que tienen los municipios. Ahí también hay otra ventana que se puede abrir. Y mira, aquí hay un tema que tiene que ver cómo se gestionan los recursos de los municipios. Los municipios son autofinanciados, sus recursos provienen de 3 fuentes, de las contribuciones, de las patentes y de las multas. Por lo tanto, si cesa una fuente de financiamiento como es la de las contribuciones, tiene efectos en el Fondo Común Municipal, pero también tiene efectos en municipalidades que tienen ingresos propios por esa vía. De manera tal que más que la preocupación ser a quiénes o quiénes son beneficiarios de esto, tiene que ver con cómo se compensa la disminución de ingresos de los municipios. Y también creo que cuesta entender que haya personas que tienen 5 o 10 propiedades o que las propiedades cuesten $1 millón y que tengan que ser exentas de pago de un impuesto, porque la verdad es que tampoco ahí se atiende a la naturaleza del impuesto, que tiene que ver también con la justicia social. Bueno, ahí también hay puntos con el oficialismo que estarían de acuerdo con focalizar. Ahora, de todas maneras, senadora, el gobierno se ha propuesto un calendario que está cumpliendo. Ellos quieren que de aquí a septiembre tener esta ley de reconstrucción nacional ya aprobada, y si vuelven a aplicar las mayorías, todo lo que está y aparentemente tal como está va a ser aprobado. Por eso digo que aquí el gobierno tiene que hilar un poquito más fino, porque dentro de la propia derecha creo que tienen diferencias. He visto una actitud y digamos comentarios distintos sobre algunas normativas por parte de Chile Vamos. Tampoco está muy bueno el ambiente en ese sector, digamos, después de las ofensas del Partido Republicano a Renovación Nacional. Creo que también hay un quiebre bastante evidente dentro de las relaciones de la derecha, y por lo tanto muy probablemente aquí haya énfasis distintos, tal como lo hubo en la Cámara de Diputados, en el Senado, y por lo tanto si no cuentan con los votos propios, por supuesto van a tener la obligación también de tener que ampliar el ámbito de conversación. Ahora, Matilde, yo creo que este proyecto no es solamente un proyecto tributario, tiene que ver con la forma de hacer política, con la imposición de un sector político sobre el otro, y finalmente con una condición de ganar a todo evento, porque tienen un proyecto muy bien desarrollado que venía con una calendarización perfecta y donde nunca existió la verdadera voluntad de cambiar el proyecto. Más allá del diálogo, de las conversaciones, de las propuestas, una voluntad de modificar
el proyecto. Y yo creo que eso hoy día, cuando el presidente dice que ahora sí se abre una oportunidad de diálogo, no sé si el diálogo es conducente a modificar el proyecto o no, porque lo que vimos hasta ahora, primero en la Cámara de Diputados, después se dijo que en el Senado sí iba a haber conversación y diálogo, vemos que tampoco ha habido esa posibilidad de hacerle modificaciones y mejorar el proyecto con las propuestas que han hecho distintos sectores, centros de estudio, economistas, y que nosotros también desde la oposición intentamos presentar. ¿Pero qué gana el gobierno sacando un proyecto que puede ser modificado después de 4 años? 4 años son bastante tiempo, mire, llevamos 100 días de gobierno y ha sido bastante largo, así que 4 años alcanzan para que se reingresen capitales sin multas y sin pago de impuestos, para que las herencias, las grandes herencias puedan planificarse sin pagar impuestos como los pagan hoy día. A 4 años alcanzan para que muchas empresas vengan con un régimen de invariabilidad que les perdure por 25 años, por lo tanto, creo que eso no es una preocupación del gobierno, que esto pueda durar solo 4 años. Y los efectos de esta modificación tributaria no van a durar 4 años, van a durar muchísimos años porque los efectos positivos, suponiendo que resultara todo esto del crecimiento, se van a ver recién en 7 o 10 años más, como han dicho los expertos, de manera tal que esta, como ha dicho en la propia comisión, el ministro y también el presidente de la comisión, Javier Macaya, esta es una apuesta. El problema es que la apuesta es a largo plazo, pasa de este gobierno sin duda en sus efectos y puede terminar perjudicando a los chilenos y chilenas en lo que es la cobertura de sus derechos sociales, que es lo que desde nuestro partido hemos tratado de visibilizar, de convencer al gobierno de que hay otras alternativas y de que se puede lograr el crecimiento, pero también con una mirada puesta en las personas. Hoy día conocimos una encuesta donde se señala el nivel de pobreza de los chilenos y chilenas, y la última CACEN, estuvimos hoy día justamente con Javier Macaya en un seminario durante toda la mañana en el Congreso en Valparaíso, hablando de la pobreza en Chile. Y cuando tienes un 17% de personas que están en una situación de pobreza grave, otro 17% con la pobreza de otro tipo y un 6% en extrema pobreza, la verdad es que cuesta entender que desde el gobierno no se quieran aplicar medidas que sean compensatorias y que en definitiva no dejen a estas personas en desprotección total y absoluta. Ahora, también ayer salió una encuesta de Data Influye que señala que las personas no están dándole el apoyo a esta mega reforma. Hay un 50% que dice que representaría de lo que las personas señalan un retroceso. Hay desconfianza sobre que esto reactive la economía. ¿Usted cree que el gobierno se abriría con este tipo de información o elementos de debate a poder modificar el proyecto? Lo que he visto hasta ahora es que hay una convicción profunda en que estas medidas, pese a la evidencia, porque la rebaja de impuestos en ninguna parte del mundo ha traído crecimiento y menos de la magnitud que se espera acá. El crecimiento tiene que ver con otras medidas, y en este caso específico mucho más con las medidas que puedan acelerar la inversión, darle certeza jurídica a los inversionistas, todo el tema de los permisos sectoriales y los recursos administrativos y judiciales. Va mucho más por allí el tema del crecimiento. Entonces, la verdad que veo una convicción absoluta del ministro Quiroz y del gobierno. Y ayer el ministro en una comisión en un panel que estuvimos, un conversatorio en la mañana, señaló que para él el Estado estaba para crear un clima para las empresas. Es decir, no está para lo que todos, o al menos desde el Partido Socialista, entendemos que está el Estado, que es precisamente darle seguridad ciudadana a las personas, seguridad en la calle, algo que el gobierno prometió y no ha cumplido, seguridad económica y seguridad social.
para estar ahí en los momentos, digamos, en que la gente lo necesita, y por eso yo aludo a las cifras de pobreza en Chile, porque parece ser que esta quimera de que todos son clase media hace invisibilizar que tenemos cifras altas de pobreza aún en nuestro país, donde las personas no tienen lo mínimo para subsistir, y donde también tienen dificultades importantes para cubrir la educación, la salud, o el acceso a otro tipo de temas. ¿Y Entonces cómo creo responde que usted, senadora, cuando toda esta situación, desde el actual oficialismo al sector que usted representa, lo responsabiliza de que Chile esté en esta condición? es que eso es una explicación tan facilista, digamos. Aquí todo pareciera ser que partió el 2014, y eso es lo que nos han querido poner. De hecho, las láminas del gobierno, todas parten del 2014, como si no hubiera habido en 2008 una crisis subprime, como si no hubiera habido la crisis de los commodities, como si todo hubiera partido el 2014. Y la verdad es que todos saben que eso no es así, que aquí hubo un freno al crecimiento y a la inversión por otros motivos previos a la reforma de 2014, y donde ellos también, o desde la derecha, también creyeron que en ese momento era algo positivo poder hacer una reforma para financiar, por ejemplo, la gratuidad universitaria. Entonces creo que más allá de echarle la culpa al gobierno anterior, que ha sido la tónica de este gobierno, hoy día gobiernan en materia de seguridad. Me parece que es muy complejo lo que está ocurriendo. Sí, la estamos escuchando perfectamente, senadora. Está... Ya, vamos a recuperar el contacto porque al parecer entró una llamada al computador por el que estaba conectando la senadora Paulina Bodanovich, analizando este día después de que el gobierno aprobara por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención este proyecto de reconstrucción nacional. Senadora, la quiero llevar rápidamente a un tema distinto, porque durante esta jornada el presidente José Antonio Kast, respondiendo al emplazamiento o más bien a la petición de alcaldes, sobre todo el alcalde de San Bernardo, de poder poner militares en las calles a propósito de la muerte de este niño de 12 años en San Bernardo, en lugares donde la presencia policial es escasa. Él dice, se niega rotundamente, y la respuesta es porque no se puede efectivamente defender al rol de las Fuerzas Armadas frente a una situación o a tareas como esta. ¿Cómo ve usted la situación del presidente, la respuesta del presidente, conociendo que desde el propio gobierno del expresidente Gabriel Boric había una postura similar de no llevar las Fuerzas Armadas a la protección del orden público? ¿Respalda usted las palabras del presidente Kast? Mire, yo creo que la situación que se está viviendo en las grandes ciudades, y no hablo solo por la región metropolitana, también hablo por mi región, donde hay muchos lugares, poblaciones que están sufriendo los embates del narcotráfico, del crimen organizado, y donde la presencia policial ya no es suficiente. De manera tal que yo fui subsecretaria para las Fuerzas Armadas, entiendo perfectamente el rol constitucional que tienen, las funciones que tienen, y no se trata de que se conviertan en policías o en carabineros, pero sí que puedan integrar lo que le gusta tanto a este gobierno, que son las fuerzas de tarea, y que yo comparto, y que de manera tal que le puedan proporcionar algún tipo de colaboración a las propias fuerzas policiales para que ingresen a ciertos sectores, para que hagan un patrullaje, para que den también cierta señal de protección a las propias policías, y de manera tal que se pueda entrar a los barrios, que se haga pesquisa de armamento. Hemos visto cómo, por ejemplo, en el caso del ministro Iván, el ministro de Seguridad Constitucional, que entraron a su casa. Iván Aróstica. El ministro Aróstica iban con el armamento pesado. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el Estado? Ya, pero ¿qué ha cambiado, senadora, para que
ahora tenga esta posición y anteriormente, un año atrás, no estuviera su sector dispuesto a que las Fuerzas Armadas salieran a las calles? Yo he tenido la misma posición siempre. El alcalde White lo pidió en nuestro gobierno, lo apoyamos, y yo creo firmemente en que hoy día el Estado entero tiene que estar a disposición de buscar la fórmula de terminar con el crimen organizado, con la tenencia de armas, con estas redes que están penetrando la ciudadanía. Y aquí también hay un tema con la desigualdad y la pobreza. Son las comunas más pobres que las que sufren el ataque y el flagelo del crimen organizado, de manera tal que si los alcaldes, que son de izquierda, están pidiendo esto es porque ya realmente han llegado a un nivel de desesperación enorme. Y yo, entendiendo la función que tienen las Fuerzas Armadas, también creo que podemos ponerlos en puntos de infraestructura crítica, que además el gobierno es el que tiene que terminar de tramitar estas leyes. Usted ha visto cómo los miembros de la Comisión de Seguridad del Senado, el senador Bianchi, que la preside, el senador Juan Luis Castro, que la integra, socialista, han pedido que se les dé urgencia a las leyes que tienen que ver precisamente con esto. Entonces, creo que hay una sequía legislativa, como se ha dicho, en la inacción del gobierno, pero principalmente para que no se le eche la culpa a las leyes. Aquí el gobierno tiene herramientas para dirigir fuerzas de tarea con lo que hay hoy día, con las leyes que hay hoy día, de direccionar políticas de persecución criminal, de buscar las armas, de buscar las cuentas corrientes, de perseguir la ruta del dinero, como se ha dicho, y también de poder finalmente terminar con ciertas bandas y organizaciones criminales que son las que tienen capturados ciertos barrios, y esa es la desesperación que tienen los alcaldes en sus comunas de ver que el Estado hoy día no es suficiente con la fuerza que tiene que tener para ponerle término a estas conductas que realmente tienen a la población en una situación donde su vida cotidiana está siendo finalmente muy difícil. Yo, en todo el punto que señala, senadora, hay expertos que dicen que poner a las Fuerzas Armadas en medio de lugares densamente poblados o donde hay puntos de narcotráfico es incluso más peligroso porque es acercar las Fuerzas Armadas precisamente a algo de lo que no quisiéramos que estuvieran cerca. Miren, nuestras Fuerzas Armadas son muy profesionales, tienen una preparación, han estado también en fuerzas de paz en el extranjero y, sin ir más lejos, para la pandemia estaban presentes en todas las grandes ciudades haciendo checkpoints, como la misma manera que lo hacen en la Araucanía, o también con la presencia militar que se ha desplegado en la macrozona norte, de manera tal que aludir a una falta de preparación me parece que es injusto con la preparación que tienen precisamente nuestras Fuerzas Armadas. Nadie está pidiendo que salgan en una labor operativa dentro de las poblaciones, sino más bien de resguardo de las propias fuerzas policiales, que son las que tienen que poder hacer su tarea con mayor resguardo, con mayor cautela y con una organización, digamos, desde, por ejemplo, perímetros que pudieran ser apoyados o presencia de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, aquí lo que tiene que haber es voluntad política de solucionar la grave ausencia del Estado en muchas de las comunas o sectores de ciertas comunas, y lo que se le pide a este gobierno es que haga lo que comprometió. Aquí el presidente Kast llegó a presidente por eso, porque dijo que iba a haber cambios sustantivos en la seguridad. Dijo que iba a expulsar a 300.000 migrantes, después dijo que era una metáfora, pero yo quiero decirle, de esos 300.000 se le dijo en la campaña que era imposible, que no se podían tener todos los aviones, en fin, que había problemas con Venezuela, un montón de cosas. Pero ¿sabe qué, Matilde? De los 300.000 hay personas que tienen sentencias judiciales ejecutoriadas. Entonces el Estado tiene la obligación, porque este es un Estado de derecho, tiene la obligación de buscar a esas personas y dar cumplimiento a las sentencias ejecutoriadas. No son los 300.000, es un número menor, pero tiene que haber una fuerza de tarea. No puede ser que estén expulsando a la gente que es fácil ir a buscarla porque se empadronó y no expulsen a los delincuentes que están condenados y que tienen una orden ejecutoriada de los tribunales de la República. De manera tal que aquí hay una tarea pendiente muy relevante de parte del gobierno
que llegó con esta promesa y que finalmente no había plan de seguridad, lo único que había era un plan económico, que es con el que están trabajando y donde hemos visto cómo no hay una agenda legislativa, no hay fuerzas de tarea operativas, porque hay anuncios, titulares, pero no hay realmente una reacción que la ciudadanía vea que hay una preocupación especial y distinta de lo que había. Y el plan de seguridad que hay hoy día es el mismo plan que hizo el presidente Boric. Entonces, no era malo el plan, era un plan que se podía llevar a cabo, pero lo que se necesita hoy día es voluntad política para poder tener los recursos, para aprobar la ley que está pendiente de que el gobierno le dé también urgencia, que hace que los carabineros permanezcan más tiempo, que no jubilen, se les dé un bono. Esa ley está en el Senado de la Comisión de Hacienda y no fue la ministra en ese tiempo, la ministra Steiner. Se dijo que se iba a presentar una indicación. Yo le he pedido ya 2 veces al ministro Quiroz que le demos urgencia y voy a pedir a vuelta de la semana digital que la votemos en la comisión, porque el gobierno no ha mostrado voluntad política tampoco de que alarguemos la carrera de carabineros de manera tal de que no jubilen y tengamos muchos más carabineros a disposición desde cuando se apruebe esa ley y no tengamos que esperar 2 o 3 años en la preparación de más carabineros, que por cierto es necesaria, pero que va a tomar tiempo. ¿Se pueden tener más carabineros hoy día? Sí. Y eso es parte de la voluntad política que el gobierno no ha demostrado. Finalmente, senadora, les toca votar durante los próximos días la acusación constitucional contra el exministro Grau. ¿No va a votar el senador Cruzcoque, que eso hace que ya la acusación constitucional fracase? No lo sé, los votos se cuentan el día que se cuentan y la verdad es que tampoco me puedo referir mayormente al tema porque no quiero caer en la causal de inhabilidad, por lo tanto nosotros vamos a estar presentes el día que nos convoquen para efectos de emitir nuestro voto. Bien, senadora, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos dio aquí en CNN Chile, que tenga una buena tarde y seguiremos conversando. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hacemos un alto en Hoy es Noticia con imágenes de Viña del Mar. Ya ha caído el sol, son las 6:38 y con esta hermosa imagen de Avenida Perú hacemos un alto y ya estamos de regreso.